lo que acabamos de cantar, esta predicación se llama Imitadores de su amor para su gloria. Y vamos al libro de los Efesios, capítulo 5, verso 1. Libro de los Efesios, capítulo 5, verso 1. Es muy interesante que hoy tengamos casi la mitad de la congregación, porque muchos tal vez dijeron, es el día del amor, vamos a festejar. Y no tiene nada de malo, pero como cristianos, creo que cada vez va siendo más y más y más y más evidente y más exigente y más peligroso que el cristiano no tenga un discernimiento activo, que el cristiano no tenga un discernimiento claro de cómo tomar las cosas de esta vida, de cómo tomar lo que sucede a nuestro alrededor. El cristiano, antes de entrar a este texto de hoy, te quiero decir que el cristiano no solamente cree diferente, vive diferente. Si tú solamente crees diferente, pero no estás viviendo diferente, tenemos un problema. Hay 5 cosas que decir de Éfeso, que necesito platicártelo para que podamos tener no, creo que no pusieron eso. ¿Lo quieren poner? ¿No quiso? Hay 5 cosas que necesitamos entender de Éfeso para entender por qué Dios inspira al apóstol Pablo a decirle estas cosas a Éfeso. Eso fue como abordé esta predicación. Porque he leído muchísimas veces Efesios 5. Y siempre lo vemos bajo unas instrucciones muy claras y muy específicas. Pero necesitamos verlo integrado y necesitamos, y te comparto esta pregunta, yo me estuve preguntando, bueno, ¿qué pasaba en Éfeso? Porque entiendo muy bien lo que pasaba en Corinto y por qué Pablo le dijo lo que le dijo a los corintios. Pero ¿qué pasaba en Éfeso que Pablo le tiene que decir esto a los efesios? Una iglesia que luego, vamos a verlo más adelante en el mes, una iglesia a la que el mismo Señor alaba por sus frutos. Dice, yo reconozco, pero tengo una sola cosa contra ti, que has dejado el primer amor, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero digo, ¿cómo es que el Señor le alaba todas estas cosas a esta iglesia? Gracias, hijo. ¿Cómo es que el Señor le alaba todas estas cosas a esta iglesia? Muy amable. Y por otro lado vemos que el Señor le dice esto a la iglesia de Éfeso, que obviamente es de provecho para nosotros, pero entonces podemos ver que hay una progresión en la vida del cristiano de lo que el Señor te va diciendo en diferentes épocas. ¿Me explico? Y tenemos el testimonio de lo que el Señor Jesús le manda a decir a la iglesia de los Efesios, y vemos el fruto ahí de lo que les está diciendo acá. ¿Ok? Hay 5 cosas. Éfeso era una ciudad espiritualmente intensa, pero moralmente confusa. Mucha religión, muy poca transformación. Había una separación entre espiritualidad y conducta. Tú podías ser todo lo religioso que quisieras,
y vivir en la inmoralidad sin contradicción. ¿Le suena familiar esto? Cuando una persona católica te dice yo soy católico, no quiere decir absolutamente nada de un compromiso hacia la santidad. ¿Cuántos católicos son narcotraficantes? ¿Cuántos católicos son adúlteros? ¿Cuántos católicos defraudan? Pero mi pregunta es, ¿cuántos cristianos estarán en esa misma condición? Y creo que esto que vamos a estudiar hoy nos deja bien claro que no puede ser discípulo de Cristo y vivir así. No puede ser religioso y tener una vida inmoral y que no se vea como una contradicción. La religión grecorromana tradicional que imperaba en la ciudad de Éfeso estaba modelado por una religión politeísta. Politeísta quiere decir muchos dioses. Y el culto a Artemisa, que era la diosa griega, pero su versión romana era Diana de los Efesios. El culto a Artemisa o a Diana y otros dioses se centraba en la transformación ética. No se centraba en la transformación ética, sino en mantener el favor de la deidad. Te repito, eran muy religiosos, pero no en una búsqueda espiritual de cambio de vida, sino solamente en mantener el favor de la deidad. Evitar desgracias, asegurar prosperidad, que hubiera bendición sobre sus cosechas. La religión funcionaba como un contrato. Yo cumplo el ritual, Dios, la diosa o el dios me protege a mí. No era una relación con un Dios moralmente santo que exigía coherencia de la vida. Era un sistema que produjo una espiritualidad ritualista, no ética. La influencia de muchas corrientes filosóficas también estaban presentes en Éfeso. No toda la filosofía griega era inmoral, pero muchas de las iglesias populares contribuyeron a una fragmentación entre el cuerpo y el espíritu, y esto es combatido claramente por la palabra de Dios. Estamos hablando de corrientes que se metieron a la iglesia, como el gnosticismo. El gnosticismo dice, mira, mientras que tú busques a Dios, lo que tú hagas con el cuerpo no importa. O como es muy común decir allá afuera, comer santos, ya saben cómo termina, ¿verdad? Si no sabes cómo termina, pregúntense al final. No lo voy a decir aquí. Por ejemplo, el dualismo platónico, o sea, la influencia de Platón, lo espiritual es superior, lo material es inferior. Lo espiritual es lo más importante, lo físico, Mientras que tú seas una persona espiritual, y el mundo de hoy está lleno de eso. El mundo está lleno de eso, y desgraciadamente eso se ha metido en la iglesia. Algunas corrientes hedonistas, como los epicúreos, que buscaban el placer como el bien supremo. Si yo me la estoy pasando bien, si yo me siento a gusto, si yo estoy bien, entonces quiere decir que Dios me está bendiciendo. Quiere decir que vamos bien. Te digo una cosa, esto no dista mucho del pensamiento de mucho cristiano. Muchísimo. Tú lo vas a ver bien claro. Ve a ver cuánta silla vacía hay hoy, porque ya se celebró algo. Todo el mundo se la pasó bien, todo el mundo se la pasó chévere. Pero si hay un problema, si hay un broncón, tú vas a ver a esa familia que está en problemada aquí en primera fila.
no va a faltar porque está buscando que Dios le bendiga. Y te voy a decir algo, esa es una visión de Dios sumamente incompleta y sumamente dañina para ti y sumamente dañina para nuestra comunidad. Sí, Dios nos dice, clama a mí y yo te voy a responder, ¿cierto? Pero no dice, cuando estés bien problemado, clama a mí y yo te voy a responder. Sino que lo busquemos en todo tiempo. En Éfeso, aunque no todos pensaban igual, el ambiente intelectual normalizaba la idea de que la vida moral no estaba necesariamente unida a la religión pública. El tercer punto es que el ambiente mágico y místico de la ciudad afectaba mucho la manera de pensar del cristiano de Éfeso. Éfeso era famosa por prácticas mágicas. ¿Se acuerdan de lo que pasó en Hechos capítulo 19? ¿No se acuerdan? Vamos a Hechos 19 para que lo recuerden. Vamos al verso 23. Hay muchas cosas que suceden en Éfeso, pero creo que esto que vamos a leer es clave. Por esos días hubo un gran disturbio por causa de las enseñanzas del camino. ¿Se acuerdan que ya les había dicho a quienes reconocían como los del camino? A los cristianos, a los discípulos. Qué bueno sería, ay, esto ya se fue. Qué bueno sería que dijeran, en San Luis hay un grande disturbio porque los cristianos están afectando la política, la música, la educación, están afectando los negocios, están afectando las finanzas, están afectando toda la manera de pensar. Gracias. Qué bueno sería que pudieran decir eso. Qué bueno sería que en tu familia pudieran decir, no, es que desde que vino a Cristo, mi familiar, muchas cosas se han trastornado. Pero vamos a poner el dedo en la llaga. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, ni pareces cristiano? ¿A cuántos nos han dicho? Levanten la mano. A ver, los hipócritas que no quieren levantar la mano, levanten la mano. A todos nos han dicho. Y tenemos que reconocer algo. No siempre parecemos cristianos. Es la verdad. No siempre parecemos cristianos. Y creo que en muchas ocasiones el diablo utiliza eso para traer condenación a nuestra vida. Pero también creo que a veces eso es una grave llamada de atención del mundo. Hay muchas veces en las que puedo recordar que me fue recriminado, ni pareces cristiano. Lo tengo que reconocer y espero que tú también lo reconozcas. Y ese es el grave problema. Fíjate lo que dice ahí. Por esos días hubo un gran disturbio por causa de la enseñanza del camino. Resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas de plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaba mucho dinero de los artífices. Demetrio reunió a los obreros y les dijo, amigos míos, ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos. Pero como han visto y sabido, Pablo ha
persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De esto ha convencido a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Ahora, ¿era Pablo convenciéndolos? ¿O era el Espíritu Santo? La palabra, ¿verdad? Ahora, ¿tú ya te convenciste? ¿Seguro? No me convence. En esto no solo se desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino que también el templo de la gran diosa Diana, que es que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero, esto la despoja de su divinidad y majestad. Ese es un pensamiento mágico y místico. Me gustaría de verdad hacer un estudio antropológico de en qué consiste el pensamiento mágico místico de los que se llaman evangélicos, que cambiaron las vírgenes y los santitos y las estampitas por firmas de Marcos Witt en su Biblia, o de Miel San Marcos, o del padrino de Jorge, Jesús Adrián Romero. Cuando los artesanos siguieron esto, se llenaron de ira y gritaron: ¡grande es Diana de los Efesios! La ciudad entera se llenó de confusión, así que todos fueron al teatro y se llevaron a rastras a Gayo y a Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. Pablo intentó enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un mensaje en el que le rogaban que no se presentara en el teatro. Era tal la confusión entre la concurrencia que unos gritaban una cosa y otros otra, aunque la mayoría no sabía por qué se habían reunido. La espiritualidad en Éfeso no se entendía de la manera bíblica, sino que se entendía como manipulación de fuerzas invisibles, uso de fórmulas o conjuros, protección contra espíritus. Ya me llenaron de sillas. Ya no se apuren. Ya no me muevo. Protección contra espíritus. Para mí, mira, cuando una persona que recién llega a Cristo me dice: pastor, en mi casa, ya hemos hecho bromas de eso, pero está el demonio que le hace así, o que pasa rápido las puertas, ¿no? Cuando es nuevo, yo digo, pues claro, todavía trae una mente llena de misticismo, llena de esas cosas, y cree que el que yo vaya y eche aceite en su casa va a quitar el supuesto espíritu asomador, ¿no? Pero cuando un cristiano ya va avanzando, va entendiendo que el que le tiene que tener miedo, si hay alguien va a tener miedo ahí, es el espíritu asomador. Y que si se asoma, ha de asomarse para decir: ¡ah! Un cristiano. Y si pasa rápido, decir: ¡ah! La casa del cristiano. ¿Me explico? O sea, te los digo de manera graciosa, pero es que de verdad necesitamos cambiar ese entendimiento. En Éfeso no era una transformación de carácter la religión, sino control del entorno. La pregunta no era: ¿soy santo? La pregunta que el efesio se hacía era: ¿estoy protegido? ¿Tengo poder? El problema no solo era el comportamiento, era la cosmovisión. Los creyentes habían cambiado de fe, pero aún estaban
aprendiendo a cambiar su manera de ver la vida. Y creo que eso todavía sucede en esta congregación. Efesios 5 no es una lista de reglas, sino es un cambio de lentes. Pablo redefine conceptos como amor, luz, sabiduría, llenura espiritual, matrimonio. Para los efesios y en general un romano, el matrimonio era valioso, pero al mismo tiempo tenía muchas salidas. Por ejemplo, si tu esposa no cocinaba como a ti te gustaba, la podías divorciar. Habría muchas divorciadas hoy. Si tu esposo te cachaba haciéndole a su mamá así, vieja miada, eso, pum, divorcio. Había un chorro de cosas por las que te podían divorciar. Entonces, ¿qué va a hacer esta epístola? ¿Qué va a hacer este capítulo? Va a tomar estos efesios bebecitos espiritualmente y les va a decir, no, cuates, desechen esa idea que tienen del matrimonio. Esta es la idea bíblica del matrimonio. Y hoy le tengo que decir a todas esas feministas efesias que tienen que desechar todos esos conceptos que les están metiendo en la cabeza. Le tengo que decir a todos esos machistas efesios que desechen todos esos conceptos. Y tenemos que elevar el concepto bíblico del matrimonio. Nosotros también vivimos en una cultura que separa fe y carácter, libertad y santidad. Hoy mucha gente va a ir, es más, los templos que más se llenan hoy en San Luis son los templos católicos. Pero mucha gente va porque se ven mal si no van, porque ¿qué van a decir si no van? Porque se van a sentir culpables todas las semanas si no fueron, porque van a sentir que quedan desprotegidos si no van a la iglesia. Pues ¿sabes cuántas iglesias cristianas evangélicas santas de la gloria de Dios, de Elim, Cash Luna, están igual? Muchísimas. Que si el pastor no los saludó, sienten que la unción no vino. Hay muchas cosas, mis hermanos, en las que nos parecemos mucho a los efesios. ¿Estás viviendo con una mente transformada o sigues pensando como nuestra cultura? Por favor, de verdad reflexiónalo. ¿Estás viviendo con una mente reformada por la palabra? ¿O sigues pensando con una cultura vieja, rancia, que no tiene en cuenta a Dios, que no teme a Dios? ¿Cuál es tu? De verdad, analízalo. En tu cosmovisión, ¿realmente es bíblica? Vamos al verso 1 y 2 de Efesios 5. Y estos dos versos nos van a dar todo el soporte teológico, todo el soporte lógico para lo que va a venir adelante. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Ya hemos pasado en predicaciones atrás de este libro de los Efesios para entender que fuimos predestinados para ser hijos suyos, ¿verdad? Ya entendimos que esta elección incondicional de Dios fue desde antes de la fundación del mundo y que somos muy bendecidos
en haber sido hechos hijos de Dios por adopción, ¿cierto? Ya lo entendimos eso. Ahora entonces, ¿qué dice? Por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados. La imitación es la base natural más básica de la educación. Un niño no aprende español en lenguaje español 1. Mamá. Unidad 2, papá. No. Ahí está la mamá y el papá compitiendo a ver cuál palabra va a decir primero. Ahí está. Mamá, mamá. Y papá, papá, papá. Entonces el niño está ahí, está recibiendo información. Entonces en algún punto se hacen las conexiones y el niño dice papá o mamá, pero fue pura imitación. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? ¿Tú puedes ver a Dios como para que lo puedas imitar? No. Pero la primera es su palabra. Y adivina cuál es la otra manera en la que la palabra nos dice nosotros imiten a Dios como hijos amados si no podemos ver a Dios. ¿Cómo podemos imitar lo que no vemos? ¿Cómo? Pablo les dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Cómo puedo imitar a mi Padre que no veo? Imitando a los demás. O sea que, si tú tienes hijos adolescentes que no quieren venir a la iglesia, yo quiero que tú te preguntes, ¿qué estarán imitando en mí? ¿Qué están viendo en mí que dicen, no tiene sentido ir a la iglesia? No tiene caso ir a la iglesia. Porque la hora y media que estás en la iglesia no es congruente con lo que eres toda la semana, o sea. Y sí, tal vez si tú quieres es un vil pretexto, un burdo pretexto, sí. Pero ahí está. Imitemos a Dios como hijos amados. Luego dice el verso 2, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de aroma fragante. Esto se refiere a que la muerte de Jesucristo fue tan agradable, fue un aroma agradable en alusión a esas ofrendas que eran aceptadas por el Padre, por Dios, en el sistema de sacrificios de corderos. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando la ofrenda no era agradable y no era aceptada, el pueblo judío sabía que cómo había sido sí o no aceptada, y es que el humo, no hay manera de que un humo suba de manera vertical. No hay manera. Siempre hay una brisa, siempre hay un aire, siempre. No hay manera que suba así. En algún punto puede que empiece así y en algún punto se va a mover. Es como esperar que un globo suba así. ¿Se han fijado que el globo sube así y como a unos cuantos metros ya se empieza a ir para allá? Entonces, ¿cómo sabían los judíos que el pueblo de Israel? Porque cuando el sacrificio era acepto, cuando el corazón del pueblo estaba realmente arrepentido y presentaban esta ofrenda, el humo subía vertical. Y cuando no, el humo se iba por todos lados. Entonces el pueblo decía, no fue acepto. Cuando Jesucristo se muere en esa cruz, ese olor fragante, esa aceptación del Padre, fue perfectamente recibido su sacrificio. Así que aquí vienen dos cosas. Número uno, imiten al Padre, y también nos dice que imitemos el amor del Hijo.
Imitemos el amor del Padre, imitemos la santidad del Padre, imitemos la ética del Padre. Es bien interesante que, ¿cuántos hijos tienen ya en la universidad? Ok, los que no tienen hijos en la universidad necesitan prepararse fuerte en teología, porque a tus hijos les van a decir que no existe la moralidad, que no existe la ética, que la moral cada quien la plantea y la ética es de cada quien. Entonces es todo un pensamiento totalmente existencialista y relativista. Y nosotros creemos que nosotros tenemos la ética y la moral del Padre. ¿Ok? Entonces Pablo explica que Dios nos predestinó para adopción como hijos a través de Jesucristo según su voluntad, como vimos en el capítulo 1, verso 5. Dios nos adoptó y envió su Espíritu a nuestros corazones para que podamos llamarlo Abba Padre. Nos dio una familia, nos dio una iglesia con hermanos y hermanas y nos asignó tareas familiares. Estos son privilegios y responsabilidades sagradas. El Padre nos amó en el amado. Compartimos el amor del Padre por el Hijo. Los creyentes demuestran amor paternal, el amor paternal de Dios con compasión y misericordia. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, verso 36, sean misericordiosos así como su Padre es misericordioso. Entonces, el pueblo de Dios debe demostrar misericordia. Y tenemos claramente a quién tenemos que mostrar misericordia. ¿Alguien me quiere ayudar a quién hay que mostrar misericordia según la Biblia? No, sí, pero lista. A los enemigos. ¿Qué más? Sí, a los enemigos, a los que nos persiguen. ¿Qué más? Sí, pero ¿quién es el prójimo? Huérfanos, gracias. ¿Qué más? Viudas. ¿Qué más? A los hermanos con necesidades. Dice que cuanto a preferencia prefieras a tus hermanos en la fe. Hay gente que me dice, no, pastor, yo no quiero ofrendar, no quiero diezmar, yo le doy el dinero a los niños pobres de la calle. Pues sigue haciendo eso sin omitir lo otro. Porque ¿cómo le vas a dar una moneda si a un niño necesitado en la calle y a un hermano tuyo que no tiene que comer le vas a decir, no, mi ética es darle primero a los niños de la calle? ¿Checan? La ética cristiana nos dice, sí, cuida de los huérfanos, cuida de las viudas, y nos enseña cómo determinar si una viuda es realmente una viuda o no. Tiene que ser mayor a 65 años, que no tenga hijos. Pero lo que sí nos dice es que nos debemos de preferir entre nosotros. Y si hay necesidad entre nosotros, ¿cómo tú puedes saber que alguien vino aquí que no trae para regresarse a su casa y le digas, Dios te bendiga, nos vemos la semana que entra? Pablo habla del amor en la cruz de Cristo, enfatizando que del perdón de Cristo nos motiva a perdonar a los demás. ¿A quiénes hay que perdonar? No me digan a todos. Yo no necesito perdonar a todos. Yo necesito perdonar a Cepillín, a los que te ofendieron, a los que te dañaron. Pero como tú dices todos, tú dices perdona al 99.98%, pero a ustedes dos van a ver. Pastor, he perdonado a todos, pero esos dos todavía me cuesta mucho trabajo perdonarlos.
Para entender el amor del Padre tenemos que mirar al Hijo, quien lo imita perfectamente. Por eso nosotros podemos imitar al Padre, porque tenemos a Cristo y tenemos a nuestros hermanos cristianos y tenemos la palabra, tenemos todas las herramientas para imitar al Padre. Quien me ha visto a mí, dijo el Señor Jesucristo, dijo, ha visto al Padre. Entonces primero tenemos que imitar al Padre, y luego dice también el versículo 2, amar como el Hijo. Amar como Jesús es bien difícil, porque Él tiene otra naturaleza. Pero te digo algo, si tú ya naciste de nuevo, tú ya tienes esa naturaleza. Fuiste regenerado. Los cristianos no entienden el amor sacrificado, ni quieren someterse a Dios. Queremos las bendiciones de Dios, pero no entendemos que muchas de las exigencias de Dios para nosotros ya sean grandes bendiciones para nosotros. Cuando Dios te dice perdónalo, hay una tremenda bendición, es un paquete de bendiciones para ti en que tú perdones a alguien. Tenemos que reconocer que para los cristianos también no ha sido fácil amar perfectamente como Cristo amó perfectamente. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos capacita, que nos da el poder para amar perfectamente, para mostrar el fruto de salvación. Eso es el fruto del Espíritu Santo. En esta iglesia creemos en los dones, pero no exaltamos mucho los dones. Es más, no los exaltamos, porque no quieren decir absolutamente nada de tu espiritualidad. Repito, los dones del Espíritu Santo no quieren decir absolutamente nada de tu espiritualidad. Así que a mí no me importa si profetizas y ves ángeles y los ángeles te lavan la loza. A mí no me importa si ves a Elías todos los días en la mañana. Eso no significa absolutamente nada, porque todo eso nos ha sido dado por gracia. Lo que sí importa es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchos seguimos fallando, pero la cruz nos libera de la culpa y de la frustración. Pero no debe de ser para nosotros ya entendí. Si yo le pico a este botón que dice delete, yo puedo borrar mis errores. Entonces voy a escribir sin cuidado. Al cabo los puedo borrar. ¿Se acuerdan a los que les tocó? ¿A quién le tocó aquí todavía escribir con máquina de escribir? ¿Cómo caía de gordo equivocarte más de la mitad de la página? Nadie quería equivocarse, ¿verdad? Estabas así. Yo me dormí en la secundaria y se repartieron los talleres y yo acabé en la mecanografía. Reprobé. De una vez les digo que reprobé. No, para mí era inconcebible eso. O sea, y pasaba la maestra y te equivocaste. Esa es la manera de vivir del cristiano. No está buscando equivocarse. Le echa ganas. Camina con cuidado, pero sabe que se puede equivocar en una de esas. Pero la gracia del Padre es que no nos dice, te equivocaste, pecador maldito, inmundo, pierdes tu salvación. No, te dice, yo he pagado por tus pecados. Levántate, anda, no peques más. Vuelve a intentar. ¿Me explico? Muchos
No me atrevo a decir que todos, porque yo he visto muchos que se agüitan cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. Dicen, ay, no, todavía no. Yo digo, no inventes. Vives en un pozo de caca. Y todavía no te quieres ir de aquí. ¿Qué tanto te ha gustado la caca? Muchos sí anhelamos la venida de Cristo. Pero yo te pregunto, ¿ya entendiste su primera venida? ¿Ya entendiste a qué vino la primera vez? Te lo voy a explicar. Cristo vino a la tierra, vivió una vida perfecta y sin pecado, guardó la ley perfectamente y murió la muerte que merecíamos como sustituto de cada uno de los pecadores. Resucitó a nuestro favor. Si tienes fe en Él, te recibirá y te salvará. Una vez que conoces a Jesucristo, el Espíritu Santo mora en ti y te da capacidad para amar con sacrificio. Porque a eso vino. Entonces la vida del cristiano tiene que estar marcada por una vida sacrificial. Y no nos gusta eso. No nos gusta eso. Nos choca la palabra sacrificio. Porque somos una generación, a lo mejor los que ya están arriba, o sea que ya tienen de 50 para arriba no lo vivieron. Pero los que estamos de 50 para abajo, somos los de la generación que premiaban al 20º lugar. Y le daban una medalla de participación. Y a nuestros hijos peor. ¡Felicidades! Todos son campeones porque todos se divirtieron. ¿Para qué ponte a pensar en el del primer lugar? ¿Qué le metes en la cabeza a ese niño? Si le aplaudieron junto con toda la bola de perdedores, ¿ese niño tú crees que va a querer volver a sacrificarse todo lo que se sacrificó para ganar el primer lugar? Esa es la mentalidad por la que nos choca el concepto de sacrificio, disciplina, corrección. Jesús nos muestra su amor genuino a través del sacrificio de entregarse por nosotros. El amor no es un solo sentimiento, no es lo que celebró el mundo. Si tú le hubieras preguntado ayer, es más, yo les pregunto a ustedes, ¿qué celebraste ayer? El amor y la amistad. Ni sabes qué es el amor y eres pésimo amigo. ¿Qué celebraste? ¿Qué celebraste? Nosotros tenemos que celebrar este amor, pero la manera de celebrarlo no es ir poniendo, ay, por eso quiero que por favor feliciten al equipo de adornos, porque dijeron, pastor, no queremos adornar con corazoncitos y cosas bonitas. Queremos adornar con lo que significa el amor. Y aquí está. A ver si no me espino. Aquí está, amor sacrificial. Esto es amor. Entonces, si tú eres cristiano, tú tienes que tener una vida marcada por un amor sacrificial. Como dice Primera de Juan, en Primera de Juan 3:18, Jesús demostró su amor en acciones concretas. Amar, vamos a Primera de Juan 3:18, por favor. Uy, no. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Tú vienes a esta iglesia a aprender a amar y sales, afuera de esa puerta está el mundo misionero, donde la gente tiene que ver a través de ti lo que es amar sacrificialmente. Jesús nos demostró con acciones concretas. No vino a decir, ay, los amo. Ay, es que me muero por ustedes. Es que están bien tiernos sus cositas. Mira, mira ese cojito. ¿Cómo le hace así? No. O sea, vino a perdonar. O sea, ve cómo trata a Judas. Tú tienes una persona que dijo que no te queda bien esa forma de peinarte y tú no le vuelvo a hablar. No le vuelvo a hablar. Imagínate el Señor Jesús todo lo que hizo con Judas. No me puedes decir que tú no puedes llevarte bien con una persona que no te cae bien. Para crecer en amor debemos recordar el sacrificio de Cristo. Ahora, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Su sacrificio por amor nos tiene que impulsar. Su ejemplo, a menos que tengas un corazón bien endurecido, te tiene que cambiar. Su sacrificio tiene que definirte. Pablo dijo, y Pablo vivió para la gloria de Dios y el bien de los demás, impulsado por el amor de Cristo. Hace 100 años, una misionera irlandesa llamada Amy Carmichael llegó a la India. Dejó un montón de cosas, luego estudien su vida. No tengo tiempo para explicarles. Y descubrió en la India que había muchas niñas que eran entregados a templos bajo pretexto religioso, pero para prostitución. Amy pudo haberlo denunciado al sistema y decir, esto está mal, y miren, y hago este video para denunciar lo que están haciendo aquí en la India. Es intolerable. Y luego seguir con su ministerio. Pero no lo hizo, comenzó a rescatarlas una por una. Una por una. Se las llevó a vivir a su casa. Las crió como hijas. Y eso le costó críticas, persecución y peligro constante. Para ella amar no era sentir compasión, era asumir responsabilidad. Decía que el amor que no cuesta nada no es amor. Y eso es exactamente lo que Pablo describe en Efesios 5. Andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó. No es un amor cómodo. Ya, por favor, deja tu comodidad quieta. Ya. Sal de tu confort. No es un amor sentimental. Es un amor que se entrega. Amy no solo creyó en el Evangelio, lo reflejó en su vida. Cuando murió, ella dijo, no, ahí échenme ahí, hombre, no pasa nada. Pero los niños quisieron poner una lápida. Y en su lápida pusieron su frase favorita. Uno puede dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Así que si tú no estás dando de toda la gama de maneras en las que tú puedes dar, es que no estás amando.
Pablo dice, imiten a Dios y anden en amor. Ahora la pregunta simple es, ¿cómo se ve eso? Y vienen todas las instrucciones del verso 3 hasta el verso 33. Que no vamos a ver ahorita uno por uno porque seguramente ya los hemos enseñado, ya se los hemos predicado, pero quiero hacer en un tiempo récord un vuelo de pájaros sobre estos conceptos. Desde el versículo 3 en adelante, Pablo va a responder de manera práctica cómo es imitar a Dios. Y lo primero que encontramos es que se ve en la pureza. Dice ahí, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación porque ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Esto no conviene. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. O sea, lo primero que tenemos que imitar del Padre es su pureza. Se ve en las palabras que utilizamos, se ve cómo aprovechamos el tiempo, se ve en qué nos controla. De verdad, pregúntate, ¿qué me está controlando? ¿Tu ira? ¿Tus ganas de ser visto? ¿Tus ganas de ser tomado en cuenta? ¿Qué controla tus acciones? Se ve cómo tratamos a nuestro cónyuge. El amor no se queda sin intención, se traduce en decisiones. Una vida que imita al Padre no es copiar gestos, no es copiar una manerita esta de hablar muy común entre los cristianos. Esta manera que me choca. Porque eso no quiere decir nada. Es reflejar su carácter. Pablo muestra 3 áreas donde esa imitación se vuelve indispensable y visible. Imitamos al Padre en nuestra pureza y tomando en serio lo que Él condena. ¿Qué condena? Inmoralidad sexual, impureza, avaricia, lenguaje obsceno, bromas groseras. ¿Por qué? Porque Dios es santo, sus hijos no pueden normalizar lo que Él reprueba. ¿Cuesta trabajo? Pues sí, hermanos. Y todos entendemos aquí lo que es la picardía mexicana, ¿verdad? Pero no puede ser parte de nosotros. Dice claramente, no se dejen engañar. Esto significa que muchas voces dicen, no es grave, Dios entiende, es cultural. No, hermanos. Hay conductas que provocan la ira de Dios claramente. Imitamos al Padre en ser luz. Ahora nosotros somos hijos de luz. Dios es luz. Si somos sus hijos, vivimos de manera transparente, produciendo fruto de bondad, justicia y verdad. Imitamos al Padre en sabiduría. ¿Cómo es eso? Aprovechando el tiempo. Entender su voluntad, meternos a la palabra, meditar la palabra para entender. A ver, ¿qué me está pidiendo el Padre aquí? ¿Cómo choca un muchacho que mandas por tortillas y llega con 3 gansitos, verdad? Bueno, así te das de cuenta que el Señor te dice esto, de verdad, por favor, como tenemos mucho ruido en la cabeza, necesitas meditar para entender. A ver, ¿me está pidiendo esto? ¿Esto es lo que me está pidiendo? A ver, ¿cuáles son las implicaciones de lo que me está pidiendo el Señor? Ser llenos del Espíritu, vivir en gratitud. Pablo no está dando consejos culturales. Pablo no está diciendo, ¿ustedes pudieran ser mejores personas? Sí. Está usando palabras fuertes, precisas y teológicamente cargadas para mostrarnos lo que verdaderamente es imitar al Padre. ¿Cómo imitamos también a Cristo y su amor? A través de una familia, de un matrimonio que refleja el amor sacrificial de Cristo. Por eso dice el verso 21, sométanse los unos a otros en el temor de Cristo. ¿Quién es el mejor ejemplo de sometimiento?
Cristo. A mí no me importa que tú en tu mugrosa revista Vanidades hayas visto, 5 maneras en las que puedes poner a tu hombre bajo correa. No, hermanos. 5 maneras en las que puedes decirle a tu mujer que se calle. No, amados, eso no es. Tenemos que entender que la manera de edificar un matrimonio no es otra más que con amor sacrificial. Sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo. La vida llena del Espíritu Santo nunca va a producir desorden. Una mujer que quiere gobernar es desorden. Un hombre que quiere dominar es desorden. El que es la cabeza de la familia es Cristo, y los dos nos sometemos y respetamos el orden que Dios ha establecido. Sí, el varón como mayor responsable sobre la familia. Es eso. El matrimonio bajo el señorío de Cristo, versos 21 al 24. La sumisión aquí no nace de la inferioridad. Cristo no es inferior al Padre y se sometió. Nace del ejemplo de Cristo. La esposa responde a su esposo como una expresión de su relación con Dios. No es dominación cultural, es orden redimido bajo Cristo. El amor que imita a Cristo es sacrificial. El esposo no se le demanda autoridad primero se le demanda amor. Que Dios te haya puesto como cabeza de tu familia, como cabeza de tu esposa, no es para que tú demandes autoridad y que se te obedezca el tronido de tus dedos. No, es que se te da autoridad para que tú derrames amor. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amor sacrificial, protector, santificador, intencional. El matrimonio no es solo convivencia, es una representación visible del Evangelio. Cuando un esposo ama así y una esposa responde así, estás predicando a Cristo sin palabras. Así que, hermanos, si somos honestos, no estamos tan lejos de Éfeso. Ellos habían creído en Cristo, pero todavía estaban aprendiendo a pensar como Cristo. Habían cambiado de fe, pero no todo su marco mental había cambiado, no había sido renovado. Y nosotros también. Venimos a Cristo con conceptos heredados sobre el amor, la libertad, el éxito, el matrimonio, el placer, la igualdad, la equidad, el poder. Conceptos que muchas veces no nacieron del Evangelio, sino de conceptos torcidos de mentes humanas. Como los efesios no necesitamos otro ritual. No sé si se han fijado que aquí en la iglesia casi no hacemos representaciones de ven y clava esto en una cruz y ven y ponte debajo del manto. No necesitamos más rituales, hermanos. Necesitamos una mente renovada. Urge que renueves tu mente. Pero aquí hay una buena noticia. Pablo no nos habla como extraños, nos habla como a hijos. Sean imitadores de Dios como hijos amados. No nos llama a imitar al Padre como para convertirnos en hijos. Nos llama a imitarlo porque ya somos. Y si somos hijos, tenemos su naturaleza. Si pertenecemos a Cristo, tenemos su ejemplo. Y si hemos sido salvos, tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. No es una obligación, es una capacidad. No es una obligación, es una capacidad. No estamos tratando de producir algo que no tengamos. Estamos llamados a reflejar lo que ya nos ha sido dado. Así que la pregunta para cada uno de ustedes ¿es posible vivir así? ¿Es posible vivir como Cristo? Pues claro que sí.
Ahora yo te quiero preguntar, ¿vas a vivir de acuerdo a tu verdadera identidad que es Cristo? ¿Vas a seguir viviendo bajo la identidad rota de lo que traes de allá afuera? Por eso cuando te dicen, ahí te lavaron el cerebro, dile, sí, sí, me urgía, pero cañón me urgía. Porque el Padre ya nos adoptó, el Hijo ya se entregó, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Ahora a nosotros solamente nos toca vivir como hijos que imitan al Padre, discípulos que reflejan al Hijo y creyentes que son llenos del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre, el mundo no solo escucha el Evangelio, lo va a ver. Amén. Vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y dice, Señor, oramos en esta tarde, te agradecemos por tu palabra. Mi Señor, entendemos que nos falta mucho, entendemos dónde viene la raíz de nuestros ciclos constantes, de estos ciclos en los que nos equivocamos, te pedimos perdón, pero volvemos a repetir el ciclo. Te ruego que esta palabra hoy traiga entendimiento de cómo podemos comenzar a romper estos ciclos y que cada vez para la gente a nuestro alrededor sea evidente que realmente nos has transformado, que realmente nos has tocado. Así como tocaste la cadera de Jacob y se le notaba que realmente había tenido un encuentro contigo porque cambió su manera de caminar. Igual, Señor, toca nuestras caderas para que nuestra manera de caminar sea igual que la tuya.